Creo que es fundamental en el país, ya que la educación está por los suelos, el deporte es peor. Y no nos damos cuenta que el deporte nos va a permitir conquistar a la juventud, a los adolescentes, para que no se distraigan en otros temas que luego pueden ir alimentando lo que es la inseguridad ciudadana. ¿Cómo podemos realmente generar en la juventud de nuestro país si en realidad no hay ningún tipo de apoyo en el deporte? Los alcaldes y los gobernadores regionales pueden hacer canchitas y pueden hacer un conjunto de salas deportivas, pero si no hay ningún entrenador, no hay ninguna planificación de nada. Un gran problema que tiene el Estado es que no se planifica. Cada uno hace lo que puede y lo que ve por conveniente para simplemente el aplauso o luego o decir que se está gastando en algo el presupuesto, pero no tiene ningún sentido si no se tiene una planificación. Mientras no tengamos una política general del deporte, vamos a continuar en el mismo fracaso en el que nos encontramos hoy en la educación. Así es que yo exijo que se pueda plantear ello. Dediquémonos a eso, a determinar políticas generales del deporte y no tener deportistas que hoy estén mendigando para poder trasladarse a determinados lugares para concursar. Congresista Jaime Quito, tiene el uso de la palabra. Les pediré, por favor, que las intervenciones sean lo más breve posible. Adelante, congresista. Gracias, presidente. Ciertamente la educación es uno de los sectores más olvidados, a pesar que es el que nos va a garantizar el real y verdadero desarrollo en nuestro país. Cerca de 135.000 millones o 150.000 millones de soles en brecha en educación, y ya de por sí estamos hablando los grandes y graves problemas que existen en la educación en el país. Ciertamente, para no hablar ya de infraestructura solamente, la parte humana es la que también hoy es la que no se está viendo. Por ejemplo, no se implementa la ley 29719, que es psicólogo por colegio. En los distintos colegios que nosotros visitamos en semana de representación, hay unos colegios que puedan tener algo de infraestructura, pero no tienen personal, no tienen los equipos, tienen computadoras, no tienen el profesor, o no tienen el auxiliar, o no tienen el de seguridad, porque con el tema de la inseguridad ciudadana, los robos están a la orden del día y se paran perdiendo las cosas en el colegio, que de alguna manera pueda tener algo de infraestructura. Y creo que eso lo tenemos que ver de forma conjunta, ¿no? Hay que priorizar también el tema de las contrataciones de docentes, de auxiliares, de trabajadores en limpieza, seguridad y un conjunto de temas. Ciertamente, ingresando al proyecto de ley que el señor ministro nos propone el día de hoy o nos viene a plantear, que es la declaratoria o declarar de interés nacional los Juegos Bolivarianos Lima-Ayacucho 2025. Pero acabo de revisar el artículo 70 de la ley 2836 y no dice cuáles van a ser esos reconocimientos, no dice cuánto es que a quienes realmente se les va a dar esos premios. Y yo creo que ciertamente, siendo el Ministerio de Educación y el gobierno el que plantea esto, y estando en la Comisión de Presupuesto, no he revisado el proyecto en su integridad, pero deberían plantear cuánto de presupuesto se va a requerir para hacer esas premiaciones y qué premiaciones se van a hacer a los deportistas destacados que vayan a participar en estos Juegos Bolivarianos. Creo que hay que partir primero por eso. Segundo, creo que es fundamental en el país, ya que la educación está por los suelos, el deporte es peor. Y no nos damos cuenta que el deporte nos va a permitir conquistar a la juventud, a los adolescentes, para que no se distraigan en otros temas que luego pueden ir alimentando lo que es la inseguridad ciudadana. ¿Cómo podemos realmente generar en la juventud de nuestro país si en realidad no hay ningún tipo de apoyo en el deporte? Los alcaldes y los gobernadores regionales pueden hacer canchitas y pueden hacer un conjunto de salas deportivas,
Pero si no hay ningún entrenador, no hay ninguna planificación de nada, un gran problema que tiene el Estado es que no se planifica. Cada uno hace lo que puede y lo que ve por conveniente para simplemente el aplauso o luego o decir que se está gastando en algo el presupuesto, pero no tiene ningún sentido si no se tiene una planificación. Mientras no tengamos una política general del deporte, vamos a continuar en el mismo fracaso en el que nos encontramos hoy en la educación. Así es que yo exijo que se pueda plantear ello. Dediquémonos a eso, a determinar políticas generales del deporte y no tener deportistas que hoy estén mendigando para poder trasladarse a determinados lugares para concursar. En Arequipa estoy viendo, y seguramente que aquí en Tacna hay múltiples deportistas de todas las áreas, que el Ministerio de Educación les cierra las puertas, que el Instituto Peruano del Deporte peor. Dicen que no tienen plata. La excusa y el pretexto siempre es que no tienen plata. 25.000 millones, y no me voy a cansar de decirlo, 25.000 millones de soles al año se van al agua o al bolsillo de unos cuantos que se enriquecen a costa del pueblo porque es corrupción. Y eso tenemos que acabar. Y aquí están las autoridades locales, regionales. Tenemos que acabar con ello para darle a nuestro pueblo lo que requiere y necesita. Y para finalizar, quiero señalarles e indicarles, hay muchos jóvenes que están totalmente olvidados, quieren participar, nos traen medallas y el Estado no participa de eso. En vez de que los jóvenes, señoritas, adolescentes o niños que participan en estas actividades deportivas se dediquen a esa actividad, tienen que estar dedicándose a estar realizando actividades como polladas o determinadas rifas para poder tener simplemente el pasaje. ¿Y qué hablar de la implementación deportiva? ¿Y qué hablar del preparador físico? ¿Y qué hablar de las áreas físicas que se requieren y se necesitan? Ese es el problema que tenemos que hablar. Si queremos hablar de deporte, profundicemos realmente el problema y no estemos tocando simplemente las lavadas de cara o aristas que no te van a resolver absolutamente nada. En ese sentido, señor presidente, creo que es pertinente que podamos tocar reales problemas y poder resolver estos problemas estructurales, porque todos los años nos vamos a pasar haciendo o dando una medalla o un diploma, que para eso no necesita ninguna ley, sino que simplemente actuar. Aquí lo que necesitamos es resolver de forma estructural este problema de la educación y el deporte, que nos va a significar el verdadero desarrollo de la población, de la ciudadanía, captar a la juventud para que se le dé un espíritu totalmente distinto, de cambio, de transformar la realidad en la que vivimos. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Jaime Quito.